y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré hacer yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amém. Amén. Glória a Deus. Cuando yo tomé esta palabra, lo primero que quise saber Jeremías, que era un profeta, quería saber un poco sobre él, y él obviamente era un profeta que lo que quería era escapar de lo que Dios le mandaba hacer. Algo parecido así como Moisés, que también fue llamado y él pues ponía disculpas. Jeremías también hizo lo mismo, ponía disculpas, decía que era mucha responsabilidad para lo que Dios le estaba llamando. Cuando yo estaba leyendo sobre Jeremías me tocó un poco como diciendo algo así parecido a lo que me pasa a mí, ¿no? Que sabes que Dios te está llamando para algo, no sabes muy bien para qué, pero una de las causas que, por ejemplo, yo veía que Jeremías decía, no, es que yo no tengo capacidad, eso me pasa a mí también en este caso, ¿no? Entonces yo como que me estaba comparando con Jeremías, porque es así. Como mucha gente que me conoce, yo soy una persona que soy, bueno, callada, tranquila, nerviosa cuando tengo que estar nerviosa en este caso, pero me siento como insegura, si podemos decirlo así, ¿no? Porque es inseguridad sobre todo por el tema de que no me siento segura porque no tengo la capacidad de aprender las cosas fácilmente. Entonces, siempre como pones disculpas, no, yo no soy capaz. En este caso, pues Jeremías hacía lo mismo. Cuando yo leí esta palabra quise interesarme sobre el alfarero, lo que se dedica el alfarero, qué es lo que hace. Y como sabemos muchas veces, Dios nos pone una comparación, pues para que nosotros también sepamos organizar la palabra, ¿no? Sepamos cómo administrarla, cómo saber lo que realmente Dios quiere con este caso del alfarero. Yo cuando leí eso también me venía la palabra de Isaías, que también nos hacía comparación como que éramos barro, como cuando en Génesis decía que veníamos de polvo y que éramos pues simplemente un soplo de vida que nos dio. Entonces, cuando yo estuve indagando sobre el alfarero, para empezar a manipular el barro, él lo que precisa es que el barro sea moldeable, ¿vale? Que sea moldeable, que no tenga suciedad, que no tenga ningún tipo de suciedad y que sea completamente uniforme. Uniforme quiere decir que no sea seco ni quebradizo, que sea completamente uniforme. Entonces el alfarero dice que si tiene esas tres características, el alfarero lo que va a hacer es manipular bien el barro. Y si esa vasija se rompe, como dice aquí, en esta palabra, no es culpa del alfarero, es culpa del barro. Entonces, nosotros, cuando queremos ser moldeados por Dios en este caso, lo primero que vamos a mirar es que seamos moldeables, que nos dejemos moldear, que no tengamos ningún tipo de suciedad y que seamos totalmente uniformes, que no seamos ni frágiles, ni ásperos, ni duros, ¿no? Entonces, cuando Dios nos quiere usar muchas veces, Él lo que hace es como el alfarero, empieza a moldearnos y si hay algo que interrumpe ese barro, si es algún tipo de suciedad, como puede ser un trocito de madera, una piedrita, Él lo que va a hacer es parar, quitarlo y seguir moldeando. Así es como la rueda, si yo hago la comparación así, por lo menos es lo que yo interpreto.
nos dejemos, obviamente. Cualquier suciedad que tengamos, cualquier rencor o cualquier algo que nos haga daño. Eso es lo que no nos va a permitir avanzar, porque el alfarero, cuando empieza a moldear lo que es el barro, él cuando empieza a moldear el barro, no va a seguir moldeándolo si no saca esa piedra o esa madera. La rueda en sí, podemos decir que la rueda, que es un plato giratorio donde la pieza se pone en el medio y empieza el alfarero a mover, y ahí es donde empieza a trabajar. Usa agua para poder manipularla. Una de las piezas que dice el alfarero que hace es, cuando llega el barro a la alfarería, lo que hace es sumergirlo en el agua, porque la pieza viene seca, dura. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es sumergirnos en su palabra, ablandar nuestro corazón como el agua hace con el barro y dejar que la palabra entre en nuestro corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Él después también, lo que, como Él trabaja de esa manera que trabaja, que nosotros siempre como que queremos escapar porque siempre ponemos pues, ese tipo de disculpas. A veces sucede también que hay piezas que están rotas y hay piezas que están rotas, pero el alfarero dice que con esas piezas rotas las vuelve otra vez a traer, las vuelve a ablandar y las vuelve a trabajar. Muchas veces, yo no sé si alguna vez habéis asistido a una alfarería. Se dice que en la alfarería, cuando llegas, la alfarería está pues sucia. Ves piezas pues rotas, quebradas, pero dentro de la alfarería está el alfarero, y así es como pasa en la iglesia. Dentro de la iglesia está el alfarero. Si tú no vienes a la alfarería para que el alfarero te modele, no vamos a poder sacar esa pieza o esa vasija que Dios quiere con nosotros. Aleluya, Dios. Entonces, Dios siempre va a permitir que nosotros podamos elegir, obviamente, pero sabemos que Él es el que va a moldearnos, el que nos va a trabajar. Y repito, vas a crear esa pieza que hace que paremos, porque el alfarero lo que no hace es trabajar con algo que le esté molestando, porque esa pieza no se puede manipular. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es seguir la palabra, abrir nuestro corazón y dejarnos manipular como Dios quiere. El alfarero dice que el barro no elige qué pieza quiere ser. Él es el alfarero el que elige qué pieza va a sacar adelante, o bien un jarro, un vaso. No es el alfarero, no es el barro el que lo va a elegir, sino es el alfarero el que va a hacer eso, el que va a elegir qué pieza va a sacar adelante, para qué lo va a usar, para qué lo va a utilizar. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Muchas veces cuando, como decía antes, cuando entramos en una alfarería que está todo revuelto, que vemos que está desorganizado, muchas veces lo podemos comparar con una iglesia, como cuando dice las personas que llegan a una iglesia, es que hay gente pues que no son sinceras, que no tienen, que no son lo que parece, ¿no? Pero como Dios es el que está dentro, como el alfarero que es el que está dentro de la alfarería, Él va a ser el único que va a conseguir moldearnos y el que va a conseguir que eso vaya adelante. ¿Vale? Después dice también el alfarero
las piezas, una vez que están moldeadas, las pone a secar y esas piezas solamente con el sol quebran, algunas no resisten el sol. Entonces, si esas piezas después tú las dejas y las vas a meter al horno, ya no van a resistir el horno. El horno son las pruebas que nosotros nos pone Dios. Dios nos pone pruebas. Y todo es, primero dejarnos moldear y después vendrán esas pruebas para que podamos llegar a lo que es el final de la pieza. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Glorificado. Dios utiliza las piezas y el alfarero en este caso usa las piezas. Por ejemplo, el alfarero usó piezas como un jarrón para poner flores, para llenar un vaso de agua. Eso es como hace Dios. A cada uno nos va a utilizar de la manera que queramos, que no queramos nosotros, sino que quiera Él. Muchas veces nosotros pensamos, no, yo soy buena en algo, pero Dios no es lo que quiere. Nos quiere moldear de esa manera para llegar al fin, para que esa pieza sea valiosa y pueda resistir a la prueba del fuego. A mí me gustaría que Mario pusiera Glorias a ti, Jesús. Un día, un alfarero tomó 3 montones de barro en su mano y decidió hacer 3 hermosas vasijas. Tomó el primero y empezó a amasarlo, pero ese comenzó a quejarse. Ya no me toques, déjame así, ya no aguanto más el dolor. Al ver que el barro no quiso ser moldeado, el alfarero lo dejó, agarró al segundo y empezó a hacer lo mismo que con el anterior, mientras que éste le decía: aunque me duela así, yo sé que seré una hermosa vasija, así que vamos, duele, pero no importa, aguantaré. El alfarero terminó de moldearlo, y cuando estaba a punto de meterlo en el horno para que fuera más duro y resistente, la vasija no aguantó y le rogó que lo sacara. Y aunque el alfarero trató de convencerlo de que aún no era el tiempo, a tanta insistencia, concedió el pedido. Un poco decepcionado, tomó el tercer barro y procedió a hacer lo mismo que con los otros 2, pero este último permitió que lo moldeara. Aunque dolía, él no se quejó y dejó que lo introdujera en el horno bien caliente y esperó a que lo sacara. Este pedazo de arcilla confiaba en el alfarero, sabía que estaba pendiente de que todo saliera bien y que no permitiría que se quemara. El primer barro se quedó así, como estaba, siendo un simple pedazo de arcilla. El segundo ya era una vasija, pero como no permitió que lo horneara, con el tiempo se quebró. Cuando llegó el tiempo exacto y el tercero se enfrió, el alfarero procedió a terminar su obra maestra y lo convirtió en una preciosa vasija. El alfarero es Dios y la arcilla son las personas. Algunos son como el primer barro, que no permiten que Dios los moldee y cuando hay pruebas en sus vidas se alejan de Dios, pensando que estarán mejor y que sus problemas se resolverán, pero con el tiempo se dan cuenta que estaban equivocados. Otros son como el segundo, hasta cierta parte permiten que Dios los moldee, pero cuando Él quiere cambiar algo en sus vidas, le dicen: no, Señor, no te metas, solo hasta aquí. Y muy pocos son como el tercer barro, que permiten que Dios trabaje en todas las áreas de sus vidas. Permiten que Él los ayude en tiempos difíciles porque saben que no los abandonará. Siempre estará ahí observando y cuidando de su obra maestra,
para que ésta no caiga. Al finalizar la reflexión, vale la pena preguntar, ¿cuál de los tres barros eres tú? Es una pregunta que hago a la Iglesia, a cada uno de los que estáis aquí sentados. ¿Cuál de los barros queréis ser vosotros? ¿Queréis que Dios os pueda moldear o vais a dejar que la pieza se eche a perder? Ya lo digo así, muchas gracias. Gracias.